quiero ir a este mensaje que titulé Fe en Acción. Ahí están los versículos del capítulo 2, versículo 14 al 26. Ahorita lo vamos a leer, pero déjame decirte cuál es el propósito del día de hoy. El propósito de hoy que vemos a través de este pasaje es que reflexionemos si la fe que estoy viviendo está muerta, es infructuosa, es estéril, o realmente nace, el cristianismo nace de una relación viva que da evidencia de Dios a través de mí, en mi día a día. ¿Sale? Lo voy a decir rápido. Reflexionar si la fe que estoy viviendo está muerta o realmente nace de una relación viva que da evidencia de Dios a través de mí. Muy bien. Pero quiero ir al pasaje entonces. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, perdón, me equivoqué, es el 14, ahora sí. Es que como comienzan igual. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? ¿Yo tengo obras? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estoy desacostumbrado a leer en papel. Siempre estoy en mi iPad. Pero hermanos, vemos cómo Santiago escribe con amor. Escribe con amor a estos hermanos judíos que habían creído en el Evangelio. Que habían puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Y los llama entonces a vivir su fe de manera práctica. A que den evidencia en actitudes y en buenas obras en Cristo, a diferencia de aquellos que dicen vivir en la fe, porque había unos también que dicen vivir en la fe, pero sus vidas son contrastantes con la fe que profesan. Y les deja claro que todo creyente debe reflejar a Dios en su manera de vivir. Y por eso le puse fe en acción. También al día de hoy, la fe, hermanos, se tiene que traducir en obras. Son producto de mi fe, de mi cristianismo, de mi creer en Dios, de haber depositado mi fe en Dios. Entonces Dios va a dar un resultado de obras. Pero muchas veces, hermanos, de hecho lo que está hablando Santiago en lo que acabamos de leer es dos realidades evidentes en la vida de aquel que dice ser cristiano. Porque a veces nuestra fe es como un árbol que está muerto, que es estéril, que no hay vida, que no produce nada. Así a veces es la fe que decimos tener, pero la fe real, una fe genuina de la cual está hablando Santiago, es viva,
tiene vida, es como este árbol, ¿verdad? Que está verde y es fuerte. De hecho, leímos Salmos 1 que decía que está junto a corrientes de aguas, está bien plantado y da fruto y su hoja no cae. Esas son las dos realidades que está presentando Santiago. Y quiero decirte también el día de hoy que nuestro cristianismo y nuestra fe, y lo podemos ver, ¿verdad? Se ha reducido a un creer intelectual, a pertenecer a un grupo de personas que se reúnen ahí ocasionalmente, y yo también pues ocasionalmente me reúno, a una vida religiosa, a tratar de hacer cosas, incluso a una filosofía con la que me siento bien, producto de la motivación y la ambientación que hay en el lugar, pero nunca refleja una vida transformada y comprometida. Esa es una palabra importante, comprometida para la gloria de Dios a través de fruto y acciones palpables que Dios hace, son producto de Dios en tu vida. Entonces el día de hoy, Dios nos está retando y Dios nos va a retar con este mensaje. Y Dios me retó a mí en la semana. Nos está retando a reflejar a Cristo ante el mundo. ¿Con qué? Actitudes, acciones, tu carácter diferentes que nacen de la realidad de nuestra relación con Él y no de nuestros esfuerzos morales, del tratar de ser bueno, pero que impactan a otras personas con lo que Dios ha hecho a través de ti. Eso tiene un impacto en la gente. Todo lo que Dios ha hecho en ti, de hecho no sé si te han comentado, ¿verdad? Ojalá que sí. Es que veo que hay en ti algo diferente. Bueno, gracias a Dios. Dios lo ha hecho en mí, ¿verdad? Y dejando atrás nuestra fe pasiva y que raya en la hipocresía, porque yo digo y yo no hago, yo no vivo lo que digo que soy en Cristo. Pero quiero entonces ir a estas dos realidades de las cuales habla Santiago. Es el hermano menor de Jesús que se quedó encargado de líder en la iglesia de Jerusalén. Y que entonces le habla a estos hermanos, oigan, estas son dos realidades en la vida de ustedes. Y la primera es entonces una vida estéril. Vamos a leer el pasaje. ¿Qué está diciendo Santiago? Hermanos míos, otra vez ahí, ¿verdad? Hermanos míos, como con un corazón pastoral, ¿de qué aprovecha o de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Parece un poco contradictorio así de primera, ¿verdad? Porque a lo mejor han llegado contigo, ¿no? Un testigo de Jehová y te dice, a ver, vamos a Santiago 2:14, ¿no? Y dice, oye, ahí está diciendo que la fe que no es por fe, es por obras, ¿no? Y tú, oye, sí es cierto, pero la palabra de Dios no se va a contradecir. Yo tengo dos versículos presentes y Pablo dice en Romanos 3:20 que la fe o la justificación no es a través de las obras de la ley, es por fe, ¿sí? Y de entrada digo esto para no pensar o no desviarnos de que Santiago está hablando de que es por las obras que una persona es salva. Está tratando otro tema, sino que la fe que dices tener, eso es lo que él va a estar diciendo a través de todo este pasaje, la fe que dices tener, entonces da evidencia, porque por eso es una fe en acción, da evidencia de que eres un hijo de Dios. Otro pasaje, ¿verdad? Es Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, e incluso la fe no de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es claro, la palabra de Dios no se va a contradecir. Quería aclarar esto. Por eso Santiago está diciendo, tienes fe pero no tienes obras, ¿podrá esa clase de fe salvarte? Esa que tú dices tener.
Otras versiones sí dicen, ¿podrá esa clase o ese tipo de fe que dices que tienes salvarte? Hermanos, no puede ser. No puede ser que dices que has creído y tus obras dicen lo contrario. Y él continúa diciendo, si un hermano, y pone un ejemplo muy práctico, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, eso es, no tienen para comer, le están batallando. ¿Te suena eso? ¿Lo has visto en algún lugar? Dice, están desnudos, a lo mejor no desnudos, ¿verdad? Pero el ejemplo que está poniendo ahí es, pues ya trae su ropa tal vez muy vieja, muy rota, sus zapatos ya tienen el hoyo abajo de la suela, les falta el vestido, están con ropa mala. Y luego dice, también para comer, le están batallando. Bueno, y entonces alguno de vosotros les dice, hermano, qué gusto verte, Dios te bendiga. Id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? Dice Santiago. Cuando hay una necesidad en un hermano, tú y yo tenemos que atender, que ayudar, porque el amor de Dios y la fe que has creído deberían de moverte a ayudar a ese hermano. Pero yo creo que también lo hemos hecho, ¿no? ¿A cuántas personas les hemos dicho, oye, pues que Dios te bendiga y que Dios te cuide, ¿no? Es lo que está diciendo ahí. No tienes vestido ni tienes alimento, pero id en paz, que Dios te bendiga y que Dios te cuide, que Dios te provea. No, yo creo que el llamado de Dios es, y si tú eres un hijo de Dios, Dios va a moverte a hacer algo por esa persona. Porque si no, ahí termina diciendo Santiago, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. ¿Por qué? Porque no refleja lo que Dios ha hecho en el corazón. No puede funcionar la fe y las obras separadas. Y dice aquí, ¿verdad? Una aparente objeción que pueden darle a Santiago, pero él la plantea desde el inicio y dice, pero alguno dirá, tal vez esta es una idea en nuestras mentes. Tú tienes fe y yo tengo obras. Ok, tú tienes fe, o hay hermanos que tienen fe y hay hermanos que tienen obras y tal vez los dos pueden agradar a Dios. No, dice, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Qué queda? Fe sin obras. ¿Algo intelectual? Sí, ¿verdad? Todo, de hecho, yo le voy a preguntar si me salgo, o le pregunto a la gente aquí alrededor, en la manzana esta, ¿tú crees en Dios? ¿Qué me van a decir? Sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Pues porque somos mexicanos. El mexicano, el 98% dice ser cristiano. Y lo hemos comprobado cuando vamos a evangelismo, ¿verdad? Entonces Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Es algo en la mente. Y dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe me mueve a amar, a dar, a ayudar, a leer la Biblia, a venir a la iglesia. ¿Cómo digo que soy cristiano? Si bueno, no leo mi Biblia, no voy a la iglesia, no ayudo a alguien. Es más, por el contrario, hay cosas mal en la casa que yo estoy haciendo, hay cosas mal en el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Cómo podemos decir que somos creyentes, hermanos? Lo que Santiago está diciendo es, el creyente produce naturalmente obras por amor a Dios, para la gloria de Dios y para beneficio de los hermanos. El que no es creyente no puede hacer buenas obras. Son intentos tal vez de moralidad, son intentos y esfuerzos por quedar bien y al final tal vez por aparentar ser bueno. Pero el creyente genuino va a hacer obras porque Dios, la vida de Dios está en él. Dice Santiago 19, está continuando aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues qué bueno, qué padre, de hecho es excelente. Bien haces.
Todos los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios pueden creer la sana doctrina, porque los demonios conocen quién es Dios, pero ellos no pueden someterse a Dios, ni quieren nada con Dios. Ellos solo conocen quién es Dios, pero ellos no tienen una fe que les va a salvar. Ellos, como muchas personas, como el 98% del mexicano, tienen una fe intelectual, una fe pasiva que ahí está. Pero dice, y aún tiemblan, y a veces nosotros vamos en contra de la palabra de Dios y ni temor tenemos. Dice, mas quieres saber, hombre vano, hombre vacío, cabeza hueca, no es la palabra que se me vino cuando leí esto, que la fe sin obras es muerta. Esa es la realidad, esa es la primera realidad que estamos viendo. La vida del creyente, bueno, la vida de la persona que dice tener fe, y que yo no sé si el día de hoy también alguien dice tener fe, pero realmente tu vida demuestra que no hay nada de Dios ahí. Hermano, tú tienes que venir y arrepentirte y entregarte ahora sí al Señor. Y miren, hice como unas fórmulas de lo que estaba leyendo en el pasaje, estaba meditando. Fe, bueno, antes déjenme, les digo esto. Lo que hacemos, solo para terminar lo que venía diciendo el pasaje, lo que hacemos muestra lo que somos. La autenticidad de tu fe se hace más evidente por lo que haces que por lo que dices. Esa es una realidad. Y a veces lo decimos de esta manera, las palabras se las lleva el viento, mijo. Si tú dices que amas a tu chava, entonces tú vas a mostrar cosas por las cuales amas a tu chava, ¿no? O tu marido te dice que te ama, o al revés. Bueno, entonces él seguramente no va a hacer nada para herirte. Las palabras pueden decir mil cosas, pero los hechos entonces demuestran, en ese caso de las relaciones, ¿no?, un verdadero amor. Pero los hechos en este caso, ¿verdad?, para nosotros demuestran una vida transformada en Cristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Es un don de Dios, esto no es de nosotros para que nadie se gloríe. Pero en Cristo podemos entonces reflejar los hechos de Dios a través, reflejar la vida de Cristo, que se traduce en actitudes y acciones que honren a Dios. Si yo digo que soy cristiano, debo vivir en congruencia con su palabra. Eso es claro. Ahí Dios nos va a hablar. ¿Cómo digo entonces que soy cristiano si trato mal a mi esposa? ¿Cómo digo que soy cristiana si no respeto a mi marido? ¿Cómo digo que soy cristiano si no obedezco a mis papás? ¿Cómo digo que soy cristiano si a los hijos los hago enojar? Y hay una peleadera ahí, ¿no? Vaya, el estilo de vida va a reflejar esa fe que dices tener. La fe en acción te hace compadecerte también, era lo que hablábamos ahí, y ayudar a tu hermano. Pero si cerramos nuestro corazón en el ejemplo que ponía Santiago, y que seguramente aquí hay esos ejemplos, teniendo lo necesario para ayudar, porque no está poniendo el ejemplo de alguien que no podía ayudar, sino de alguien que sí podía ayudar. ¿De qué sirve ese cristianismo? Seremos hipócritas delante de Dios y sin amor por nuestros hermanos. Santiago declaró entonces, fe sin obras es muerta. Y te decía que yo en este pasaje, pues pensando, dije, a ver, voy a hacer como unas formulitas, ¿no? Fe sin obras, ¿qué es? Fe intelectual, pasiva, que la mayoría de la gente dice tener, pero que aún los demonios tienen buena doctrina, ¿no? ¿Y qué son las obras si es que fueran separadas? ¿Vida moral? ¿Y no es una escuela de moral? Moral vas a aprender, no sé, tal vez en la escuela, en alguna institución, pero no aquí. O sea,
las obras, perdón, nada más, pues sería cierta moralidad, pero ahora, fe más obras, está diciendo Santiago, es vida de verdad, vida en Cristo. Quiero leer Gálatas 2:20. Yo no sé si me va a regañar Sergio por poner dos pasajes el mismo pasaje, perdón, en dos mensajes igual, pero está diciendo Gálatas 2:20, Pablo. Ahí dónde está. Está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él se entregó por mí. Tú y yo debemos de dejar que Dios, si somos verdaderos creyentes y realmente Dios ha transformado nuestra vida, pero no estamos en una relación con Él, de manera que pues hemos apagado el Espíritu, tú y yo debemos de atender a lo que Pablo hace, ¿no? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, porque lo que hemos estado viendo entonces, que una vida estéril, de la cual está hablando en la carta, es incongruente. Hay personas el día de hoy que dicen ser cristianos, pero los hechos demuestran lo contrario. Bueno, Pablo envía esta carta a Tito, que estaba para que fuera a Creta y establecer a personas en la iglesia que tenían buen testimonio, que tenían cualidades de carácter de haber sido transformadas por Cristo, porque había líderes que eran un desorden en la iglesia. Y les dice, oye, estos cuates profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No demos este mal testimonio, sino lo contrario. Lucas 19:8 habla de una persona que realmente fue transformada por Cristo, que se arrepintió, que creyó, que vino en fe, que Dios le salvó y que da obras evidentes de que tuvo una relación con Dios. Cuando Dios le encuentra, dice Zaqueo, un chaparrito, ¿verdad? Pero bien rico, algo por aquí así me lo imagino. Yo estoy chaparro, más bajito. Ese cuate estaba bien rico y dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, arrepentido, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Produjo obras, su nuevo encuentro con Cristo. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. No me importa ya. Ya mi vida no depende de la riqueza, de lo avaro, de los ladrones que eran o lo que era él, sino mi vida ahora está centrada en Cristo. Y Dios me llama, y la transformación que Dios hizo ahí en Zaqueo es dejar la riqueza y ahora seguir a Jesús. Efesios 2:10 dice, porque ¿qué somos en Cristo? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, ¿para tener una vida sin fruto? No, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es el propósito, ¿verdad? O más bien, eso es el reflejo de lo que Dios ya ha hecho. Pero una vida estéril entonces es incongruente y aparte es sin compasión. Dices que tienes amor, pero no se ve. Primera de Juan 3:17-18. Hablando de los primeros creyentes, estaban ahí en su primer amor. Creían, eran bautizados, eran agregados a la iglesia y vivían de esta manera. Pero el que tiene bienes de este mundo, perdón, es el otro pasaje. Juan está diciendo que el hermano que no demuestra su amor, entonces
no refleja el amor de Dios. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? No es congruente. ¿Cómo dices que amas y no ayudas a tu hermano en necesidad? ¿Cómo dices que amas pero estamos aquí peleados? ¿Cómo dices que amas? ¿Y qué más? No sé, la palabra de Dios no se ve en ti. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tu fe se traduce en obras, hermano. Y ahora sí, la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Estos hermanos, ¿cómo vivían? Dice, los seguidores de Jesús compartían unos a otros lo que tenían. Ok, había coinonía, había relación, pero ¿hasta qué punto? Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos, a cada uno le daban según lo que necesitaba. Otra parte está diciendo, no había ahí necesidad, había una buena relación, se conocían, pero se amaban y se ayudaban. ¿Ok? Pero también una vida estéril, pues es superficial. Y lo más probable es que Dios no esté en esa vida, en esa persona. Deuteronomio 6, 4 y 5 está hablando del gran mandamiento que Dios le da al pueblo. Y les dice, oigan, escuchen con atención. Esto es lo que Dios quiere de ustedes. Esto es lo que Dios demanda. Que dice, oye Israel, ¿sí? O sea, es el Shema que tenía que estar por todos lados, repetírselo creerlos ellos en el corazón, repetirlos a su hijo, repetirlos a los hijos de su hijo, de sus hijos, y lo debían de tener en los postes de sus casas, en sus puertas, los tenían que traer acá en las manos, en sus frentes, porque es importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y según lo que está diciendo Santiago, oye, los demonios dicen Jehová uno es y saben de Dios. Y parece que al pueblo lo que se les olvida es esta parte, ¿no? Que sigue, amar de verdad. Y a veces también así somos nosotros. Se nos olvida o conocemos de Dios, pero se nos olvida amarlo de verdad. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con una convicción del corazón y con toda tu alma y con toda, bueno, eso incluye tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios demandaba del pueblo. Ese es el gran mandamiento. Pero parece que solo nos quedamos con esa fe demoníaca, en solo creer, pero no hay nada de Dios en nosotros, ¿verdad? Mira cómo la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios transforma, no es superficial. Si es superficial es porque es una fe muerta, una fe infructuosa, dijimos estéril. Dice Hechos 19, 18 al 19, que había unos cuates que estaban, que eran exorcistas profesionales y que pues ganaban mucho dinero, pero esos cuates cuando se encuentran con lo que Pablo estaba predicando, Dios les transforma, dice, y muchos de los que habían creído venían, eran varias personas ahí, confesando y dando cuenta de sus hechos y arrepentidos, seguramente ahí. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, no las Biblias, trajeron los libros de magia y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Realmente no busqué cuánto eso es al día de hoy más o menos, pero era muy caro. Esos libros eran muy caros. Les importó nada, porque ahora Dios les transforma y bueno, eran caros porque
no había imprenta, todo era escrito a mano, todos los libros. Era carísimo, pero eso que era muy caro y lo que era su vida y era su trabajo, yo creo, lo dejaron porque entendieron que debían comprometerse con su Dios. Debían abandonar las cosas que les alejaban de Dios, pero ahora vivir para Dios. Así es que examinemos si nuestra fe, si estamos en la fe. De hecho, Pablo menciona en algunos pasajes, examina si estás en la fe. Y si nos hemos rendido a Cristo realmente, o tal vez no. Si no es así, quitemos todo el orgullo que hay ahí para poder venir libremente en sumisión a Él, para ya no vivir tú, sino ahora vivir para Dios, pedir perdón por tus pecados y ahora sí entregarte de verdad, someterte a Él y que Él pueda entonces producir vida en ti, fruto para su gloria. Porque si para algo Santiago está llamando a los hermanos, es para vivir realmente en Cristo, genuinamente en Cristo, para dar testimonio, ¿verdad?, de la fe que ellos decían tener. Y entonces, dejando atrás, ¿verdad?, esa realidad que viven muchas personas, una fe estéril, una fe muerta, que aparenta ser de Dios, pero más bien es otra cosa. Dijimos moralidad o un creer intelectual y superficial, pero dejemos esa realidad y ahora también Santiago habla de una vida fructífera, algo vivo en ti de parte de Dios. Él está diciendo ahora y poniendo algunos ejemplos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno, ya hemos leído, ya dijimos, ¿verdad?, que la idea de la salvación, de hecho no está hablando de la justificación, no es por obras, ya lo dijo Pablo en varios pasajes, pero más bien lo que está diciendo aquí es, Abraham, si entendemos el Génesis bien, y ahorita vamos a ver los pasajes, Abraham tiene una relación con Dios y la entrega de su hijo, de Isaac, sobre el altar, pues simplemente el resultado de esa fe. Y yo lo pienso y digo, es como el examen profesional, ¿no?, en la vida de Abraham. Dios prueba su fe, que tiene que entregar a su hijo, y entonces produce obras, ¿no?, su relación con Dios. Y dice, no ves, y aquí se aclara, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Aquel que dice tener fe, entonces obra en obediencia a Dios, dice, y la fe se perfeccionó por las obras. O sea, las obras cumplen o dan evidencia de tu fe, de tu relación con Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado Abraham amigo de Dios. ¡Wow! Esto era una relación que Abraham tenía muy genuina, muy íntima con su Dios. De manera que una fe viva en una relación íntima con Dios va a producir vida de Dios, que es evidente, que se traduce en obras, que incluso dan testimonio al mundo. De hecho, hoy estamos hablando de Abraham y ahorita va a venir otra persona de la cual el mundo de su tiempo no la estimaba, pero el día de hoy seguimos hablando de ella. Vosotros veis, es evidente, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí? Podemos palparlo, podemos verlo, que el hombre es justificado por las obras como producto, dijimos, ¿verdad?, de tu relación con Dios y no solamente por la fe. No pueden excluirse. Es tu fe genuina que produce obras. Asimismo también Rahab es otro buen ejemplo de alguien que creyó en Dios y que a costa de su vida decidió creerle a Dios. Dice,
Rahab, la ramera, alguien inmoral, alguien despreciada, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, la historia es bien interesante porque vinieron espías de parte de Josué a Jericó y ella los esconde entendiendo que venían de parte de Josué y del Dios de Israel. Y entonces los esconde, les dice, oigan, súbanse arriba y escóndanse ahí en unos rollos de lino. Y cuando vienen los que vienen de parte del rey de Jericó, obviamente a buscarlos y a matarlos, ella les dijo, oigan, no, ya se fueron por allá, por otro camino, ¿verdad? Y entonces esa acción, a costa de la vida, a costa de su vida, esa acción, después cuando bajan estos espías que había enviado Josué, les dice, oigan, yo he escuchado y yo conozco a su Dios, como ese Dios actuó y liberó al pueblo de Israel y a los reyes que vinieron contra el pueblo, los derrotó. Pero entonces, hermanos, simplemente lo que podemos ver aquí es como esta Rahab también le cree a Dios y fue por fe. Es claro, Pablo, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero lo que hizo Rahab era el resultado de su fe en Dios. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay una relación, pero estrecha, entre fe y obras. No es una sin la otra. Es como, perdonen el ejemplo, es como uña y mugre, decimos, ¿no? Está pegada. Bueno, la fe y las obras están pegadas. Las obras son producto de la fe. Y allí esta ilustración, ¿verdad? Como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es muy claro. También la fe sin las obras está muerta. No es posible, no hay vida. Juan Calvino lo dijo de esta manera: la fe sola justifica, obviamente la convicción del corazón, ¿verdad? La fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Y Santiago muestra pues estos dos ejemplos, ¿verdad? Cualquier persona, hermanos, podemos ver por estos dos ejemplos, puede venir a Dios. Sí, Dios quiere que tú vengas. Yo no sé si hay alguien que simplemente ha vivido lejos de Dios, ha escuchado de Dios, pero nunca se ha entregado por completo a Dios según esta fe esta fe genuina y viva que está mencionando Santiago. Yo quiero decirte, Dios te está llamando. Dios te está mostrando su gracia, porque por gracia puedes ser salvo. No de ti, sino de Dios. Dios te ha amado para que te arrepientas y vengas y entres en una relación con Él y tengas una fe viva en Dios. Vimos los dos ejemplos, Abraham y Rahab, ¿verdad? Pero yo quiero decirte, ¿verdad? Sea quien sea, tú puedes venir delante de Dios. Abraham era alguien moral, Rahab, era una mujer inmoral. Él era de una familia noble de entre los judíos, ella una mujer corrompida y cananea. Él era un gran líder y ella era una ciudadana común. Él tenía una gran posición económica y social. Y bueno, pues ella no tenía seguramente dinero y era de lo más bajo en la sociedad. Cualquier persona puede venir a Dios, pero nadie es justificado por sus recursos, por tu esfuerzo, por tu posición o por cumplir religiosamente la ley. Si tú eres una persona religiosa, aún que te llamas cristiano, no es por ahí.
Tú debes de rendir tu vida a Dios y entregarte, dejar tu orgullo y entregarte a Dios y que Él entonces vivifique tu espíritu, te dé verdaderamente vida porque tú crees en Él con todo tu corazón, con una fe salvadora que de ahora en adelante te entregas por completo y Él entonces va a producir una vida fructífera como la de Abraham y Rahab. Alguien comenta de esta manera tomando estos dos ejemplos. Antes de la crucifixión de Jesús, Abraham y Rahab ya estaban dispuestos a tomar su cruz y seguirlo. No se trata de solo decirte que eres creyente o cristiano, sino de entregarte por completo, de morir a ti y vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere y el llamado de hoy, que vivas para la gloria de Dios, que te entregues a Él, que mueras a ti. Y entonces la pregunta en este momento es, ¿estás entregando todo de ti a Cristo o solo una parte? O incluso, lo está diciendo Santiago, yo no, ni cristiano eres. Bueno, hermanos, la fe viva y una vida fructífera es producto de una relación con Dios. Así es. No hay manera de tener una vida fructífera y aún con fruto sin una buena relación íntima con Dios. No puede ser. Mira, Génesis 15, 5 al 6, hablando de la vida de Abraham, dice esto, ¿verdad? Como Abraham fue salvo por fe. Ni siquiera estaba la ley. Abraham fue salvo por fe, dice, y lo llevó fuera y le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Oye, pero él creyó contra esperanza porque él era viejo, su esposa estéril, no había manera de que tuviera descendencia. Pero él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 15 de Génesis. Las obras que hizo después de entregar a Isaac fueron años después. Ya había madurado también la relación de Abraham con Dios. Y entonces le dice, oye, tienes que ir a aquel monte, al monte Moriah, y tienes que entregarme a tu hijo. Y yo te digo, pensando que tengo hija, ¿no? Oye Dios, qué complicado esta prueba, ¿no? Pero su fe había madurado de manera que va a entregar a Isaac y ya cuando está ahí por matarlo, ¿verdad? Por encajarle el cuchillo, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Estaba decidido a ser obediente a Dios y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cuántos de nosotros tenemos este tipo de fe que produce este tipo de obras? Entregar lo más preciado a Dios, que la relación con Dios es tan íntima, es tan viva, que te lleva aún a entregar lo más preciado para la gloria de Dios. Bueno, ese fue Abraham. Juan 15, 5 al 8, nos dice, ¿verdad? Como dice Jesús ahí a los discípulos, ¿verdad? También es para nosotros. Yo soy la vid. Esta es la manera en la que tú y yo podemos vivir en Cristo, vivir con fruto en nuestra vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En esa relación íntima puedes llevar mucho fruto porque separados de mí, ahí sí estás perdido. Separado de Dios nada puedes hacer. En esto es glorificado mi Padre. Tú debes de vivir para la gloria de Dios. Yo debo de vivir para la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así
mis discípulos. Te dije, en el objetivo del mensaje, el día de hoy es para que reflexiones. Tu vida más se parece al de un no creyente, si es que eres un verdadero creyente. Hasta parece que no hay Dios en ti, que estás seco, sin fruto, o realmente estás viviendo para la gloria de Dios, llevando mucho fruto, dando testimonio a otros de la vida de Dios en ti. Bueno, hermanos, requiere una entrega total. Eso es lo que está diciendo Santiago al mostrar a Abraham y a Rahab. Entregaron todo. Y tú y yo debemos entregar todo. Entregar tanto los pecados escandalosos y visibles. Ok, pide perdón por aquellos aún que no quieres soltar tu orgullo. No sé, se me ocurre eso, pero tú sabes, tu condición del corazón, ¿verdad? Que es enojona contra alguien, que asesinas a tu hermano y te enojas contra las personas, que muchos también hablando de la codicia, ¿no? Con el pensamiento, le fallamos a nuestra esposa y le fallamos a Dios. Bueno, tú tienes que morir a ti y tú tienes que entregarte por completo a Dios para poder vivir de la manera que Santiago está diciendo. Entonces Jesús, ¿verdad?, les dice a sus discípulos, y obviamente para nosotros también es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguirme, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para los discípulos era súper gráfico eso que les dijo, porque veían a las personas llevar su cruz e ir a morir. Y Jesús les dice claramente, oigan, ustedes deben ser como esos que están pasando y que se van a morir. Si tú quieres seguirme, tú debes de morir a ti, debes de entregarte y aún debes estar dispuesto a entregar tu vida para Dios hasta la muerte. Bueno, pero otra vez, esta es la realidad de una fe viva, contrastante con la realidad de una fe muerta. ¿En dónde estamos? Y también Mateo 7:21 habla, y esto es muy fuerte. Después del Sermón del Monte, dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, como Santiago está hablando, exhortando, ¿verdad? No el que dice que tiene fe, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es un verdadero creyente, ese es un verdadero hijo de Dios, ese es aquel que da evidencia de su fe, no porque tienes que portarte bien, porque eres cristiano, no es que tienes, es que eres cristiano y por eso vives como Cristo quiere, como una vida, teniendo una vida digna de ese llamamiento que Dios te hizo para que fueras cristiano. Y quiero terminar, hermanos, con esto. Quiero terminar diciendo esto. Otra vez, yo no lo estoy diciendo. Esto simplemente es lo que extraigo que Santiago está diciendo. Si tu conducta no habla de Cristo a las personas, si tu conducta no habla de Cristo a las personas y no es agradable a Dios, probablemente Cristo no está en ti. Si tu conducta no habla de Cristo a las personas y no es agradable a Dios, probablemente Cristo no está en ti. Solo termino diciendo eso porque es lo que está diciendo Santiago. Bueno, y si descubres que Cristo no está en ti, ríndete a Cristo. Muere a ti, a tu orgullo
y vive en obediencia para su gloria. Tú tienes el día de hoy que hacer esto. Es más, si tú nunca habías escuchado la palabra de Dios, rinde tu vida a Cristo, muere a ti, a tu orgullo, y vive en obediencia para su gloria. Y yo quiero llevarte a que hagas dos cosas, a retarte en dos cosas por todo lo que se expuso hace un momento, ¿no? En esta carta. Si es que tienes una vida estéril, hazlo. Busca ayuda si estás débil en tu fe. Busca ayuda si estás débil en tu fe. Obviamente, para los que son fuertes en la fe, ayuda a tu hermano que es débil en la fe. Pero tú, que estás débil en la fe, busca ayuda. Ya sea para conocer a Cristo porque no lo has conocido, no tienes una relación con Él. Y el día de hoy vengas a Cristo y Él te salve por su gracia. O si simplemente, si eres cristiano, bueno, yo tiene 5 años que me convertí, que soy cristiano, y Dios ha hecho cosas en mi vida, ¿verdad? Dios se ha transformado mi vida, pero estás alejado de su palabra. Bueno, busca ayuda. Y bueno, te digo esto porque alguien vino el domingo pasado y me dijo, oye, quiero ayuda en esto, quiero leer más. Y le dije, bueno, es que la única manera que yo encuentro para ayudar es que pues leas conmigo lo que yo ahora estoy leyendo, ¿no? Y ya hasta lee más que yo. Pero busca ayuda. Y la segunda cosa, si es que realmente por lo que fue expuesto hay una vida fructífera y hay vida en ti de Dios, te voy a retar a que rindas este fruto. Invita a alguien de tu círculo de influencia a la iglesia para el próximo domingo. ¿Es un gran reto o es fácil? Bueno, yo creo que es fácil, entonces todos van a traer a alguien a la iglesia el próximo domingo. No, hermanos, te digo esto porque si ellos pueden ver la vida de Dios a través de ti, ahora habla, invítalos y bueno, que también tengas ese fruto, ¿verdad?